Está escrito en la Perashá Bealoteja et Anerot. ¿Qué quiere decir Bealoteja et Anerot? El mul penea menorá, Yairu Shivat Anerot. Cuando vamos a alzar, vamos a levantar las Nerot, entonces las vamos a encender y van a alumbrar Shivat Anerot, las 7 velas. ¿Por qué está escrito Bealoteja? Aquí habla cuando enciendas las velas. Entonces, ¿qué tenía que decir? Que Shetadlik et Anerot, cuando prendas las Nerot. ¿Qué quiere decir Bealoteja? Cuando subas las Nerot, estás ascendiendo las Nerot. ¿Por qué habla de Bealoteja, de subir, de ascender, y no de Leadlik, de prender? ¿Quién pregunta eso? La Gemara del Masechet Shabbat pregunta eso. Y Rashi lo trae aquí. Dice Rashi, al Shem Shehalav Olek Kiti Beadlakatan Lashon Aliyah Shetzarich Leadlik Ad Shetea Shalhevet Olam Meelea. Ya que la flama normalmente asciende, entonces se escribió un término que expresa el concepto de ascensión, de levantar. Entonces es necesario encender las velas hasta que la flama ascienda por sí misma. No tiene que estar el Cohen estando samud, no tiene que estar pegado a la vela todo el tiempo para que encienda, sino la prende y después a Shalhevet o la melea, solita la flama ya sube por sí misma y se mantiene por sí misma. No tienes que estar pegado, la persona tiene que estar pegada a la vela. Es lo que, por eso dice Bealoteja et Anerot y no que Shetadlik. Y lo que hay que preguntar a Botai, yo creo que es obvio, ¿no? Cualquier persona entiende que si se está hablando aquí de una vela, pues la naturaleza de la vela es que no tienes que estar pegado a la vela para que siga prendiendo. La vela, por su naturaleza, la prendes y solito asciende. ¿Cuál es aquí? La Torah necesitó escribir otro concepto, Bealoteja, y no Beadlikeja, no cuando lo prendes, sino cuando asciende. Para enseñarme este concepto es algo obvio, que la vela, esa es su naturaleza. Entonces aquí, ¿cuál es aquí el mensaje, Rabotai? ¿Qué quiere la Torah aquí con decirnos Bealoteja et Anerot? Pues tal vez nos podemos permitir de explicar esto Bederech Musar. Aquí habla de la menorá. Todos sabemos que la menorá tiene remes de Amuda Torah, insinúa la Torah Kedoshá, como está escrito en Masejet Baba Batra, Arotzesh Yachkim Yadrim Shamenorá Omedet Bedarom. Una persona que quiere ser inteligente, que cuando dice la Amidá se incline más al sur, porque ahí estaba la menorá, y la menorá es representando a la Torah Kedoshá. Entonces aquí la Torah Kedoshá nos está enseñando cómo una persona tiene que enseñar a alguien, a su alumno. Y todo esto también es el yesod en Jinuj Habanim, es una base en la educación del niño. ¿Cuál es la base? En estas palabras, Achetea Shalhevet Olam Elea. En estas está el secreto de cómo es la educación del hijo, del alumno. Entonces ven, David Amelech dice que Ahitzim Beyad Gibor, Ken Benea Neurim, como las flechas en manos del fuerte, así es la juventud. ¿Qué quiere decir? Las flechas en manos del fuerte, así es la juventud. ¿Por qué no dice como la espada en manos del fuerte, así es la juventud? ¿Por qué la flecha? Se explican. Ustedes ven el arma, normalmente un arma, nada más si está contigo, ahí puede dañar. Una espada, si no está en contacto con la persona que está actuando, que está dañando, pues no va a dañar. Una espada es indispensable que la tome la persona, que esté conectada con la persona, que esté junto a la persona, que la esté tomando. Sin embargo, la flecha es diferente. ¿Cómo es la flecha? El gibor, la persona, el fuerte, nada más la activa y la quiere dirigir, y después la flecha hace su proceso, su misión solito. Yo nada más la activo, yo nada más la dirijo, y después quien hace la chamba solita ya la hace la flecha. No es como la espada que necesita y se requiere que esté todavía en manos de la persona, en manos del atacante.
Rabotay, así es la educación. Una persona no puede estar constantemente con su hijo, estando, no hagas esto, si haces esto, ven para aquí, ven para allá. Y así el niño crece y todavía el papá tiene que estar encima de su hijo diciéndole qué hacer y qué no hacer. Esa no es una educación verdadera. ¿Cuál es el jinuj abanim amiti? ¿Cuándo es el yesod de la educación del niño? Es que lo actives y que tú ya te desprendas y él solito vaya haciendo sus cosas. Yo no puedo lejanejar a un niño estando yo encima de él toda la vida, porque eso no se llama jinuj, eso se llama un robot, eso se llama un control. Jinuj no es así, jinuj es actívalo, enséñale y él ya va a hacer su desarrollo solito. Por eso dice el pasuk, ve'alotejat anerot shetzarich leadlik achetea shalhevet olam elea. Es lo que nos viene a enseñar aquí. No tiene que estar el Cohen encima de las nerot todo el tiempo para que esté prendida la vela, sino tú préndela y ya tú despréndete y ashalhevet olam elea. Y la flama solita va a ascender. Esa es la manera también para enseñarle a un talmid, a un alumno, una persona que quiere enseñarle. No se trata de meterle información y así se enseña, no. Sino tú dale las bases, las herramientas para que después él solito aprenda a estudiar. Dale las bases para que él solito sepa volar. Pero no le tienes que estar tú encima, porque eso no es educación, Rabotay. Vean lo que dice Rashi, ese es el concepto de Jinuj Abanim. Rashi en Perashat de Jejá dice, pero sobre el pasuk Vayarek et Hanijab, dice Ve'u lashon atchalat knisat Adam. Rashi así nos enseña cuál es el concepto de Jinuj, el empiezo de la persona. Dice, por eso el pasuk dice Hanoch lanar al pidarko kigam ki yazkin lo yasur mimena. Tú empieza a educar al muchacho para que así cuando ya crezca y ya esté viejo nunca se va a apartar del camino, porque tú ya le diste el canal, tú ya le diste las bases. Dice Rashi, como dice Hanukata Mizbeach, Hanukata Bait, Ubelaz Korim, iniciar, dice Rashi. ¿Cómo se dice velaz en español o en francés? Iniciar. ¿Qué es iniciar? Iniciar. Tú nada más dale el inicio y él solito se va desarrollando. Eso es educación. ¿Qué es educación? ¿Cómo nosotros entendemos? ¿Qué es educar? ¿Ustedes tienen algún concepto? ¿Qué es educar? Jinuj. ¿Qué es jinuj? Yo pensé educar. ¿Qué es educar? Pues vi el diccionario, dije, a ver, ¿qué es educar? Y dice así, transmitir conocimientos a alguien. Yo no sé si realmente es la definición de educar. Transmitir conocimientos, eso quiere decir meterle información a alguien. No creo que esa sea la definición de educar. ¿Cuál es la definición de educar? Rashi nos dice la definición de educar. Atjalá. ¿Qué es atjalá? Tú dale el comienzo y él se va a ir desarrollando solito. Esa es la definición de educar. Educar no es leamis yeda la yeled, no es meterle información, una computadora ahí se le mete información. El niño no es una computadora, el niño es un ser humano y tú tienes que, como dice Rashi, atjalá. Todos pensamos, hay veces que educar es afalá, como dicen en hibrid, ¿qué es afalá? Control. Yo tengo que controlar a mi hijo. Rabotay, si tú lo controlas, que sea un robot, eso nunca se va a desarrollar la persona. Porque ahora lo hace porque tú le estás diciendo, pero cuando tú te desprendas de él, va a hacer otras cosas. ¿Qué es la definición de jinuj? Tú empiézale y canalízalo y ahí él va a ir solito. Échalo a andar, como dice Hanukata Bait. ¿Qué es Hanukata Bait? Una persona inicia su casa, tú le das el inicio y lo echas a andar. Igual Hanukata Mizbeach, también así es Hanoch lanar. Tú empiézalo, échalo a andar y ahí él va a ir solito. Esa es la definición de Shetea Shalhevet Olam Elea, que solito él salga a la vida. Tú dale las bases, las herramientas y él solo va a hacer el proceso, Rabotay. Kigam kiyaskin lo yasur mimeno. Así también cuando crezca nunca se va a apartar del camino. Una vez estaban en Polín, ahí en Polonia, estaba en la yeshiva un shelet que decía Lehu banim shimuli irat Hashem elametchem. Le preguntaron a los Jajmel Lublin, ahí a Rameir Shapira, ¿por qué está escrito ahí tienen un
cartelón que dice, Lehu banim shimuli, vayan hijos míos, escuchen. Tendría que decir, bau banim, ¿no? Vayan. Vengan y escuchen, no vayan y escuchen. ¿Qué es vayan? Lehu. Tienen que decir bau. Les dijo el Rab Shapira, les dijo así, les dijo aquí, en esta yeshiva, lo principal no es que estudien aquí muy bonito. Eso está bien, todos aquí estudiamos, es un kni, es un midrash, una yeshiva. El ikar es que cuando salgan de la yeshiva, sigan estudiando. Que lehu banim aishimuli, que no nada más cuando vengan, sino también cuando se vayan de la yeshiva y salgan a sus vidas, sigan con esa educación, sigan con esa dulzura de la Torah Kedoshá. Esa es la manera para educar a un niño, a un talmid. Por eso dice lehu banim, cuando se vaya. Y Rabotai, ese es el yesod para un jinuj ben. Cuando una persona quiere educar a su hijo, no se trata de controlarlo, de cachetearlo y decir haz esto, haz allá, porque así nunca vas a lograr de educar a tu hijo. Ahí lo vas a controlar un rato, un momento, unos días, unos meses, unos años, pero después cuando vea que ya no lo estás controlando, va a ser el niño lo que quiera. Ya se va a hacer un joven, ya no te va a necesitar que lo controles y él se va a controlar a sí mismo con sus maneras. El concepto de jinuj es qué va a ser el día de mañana y darle las herramientas para que pueda seguir con eso. Una vez hubo un suceso con Rav Yaakov Kaminetsky, Rosh Yeshiva de Torah Vadat. Una vez estaban todos los Gdolim, se juntaron todos los grandes en la casa de Rav Yaakov Kaminetsky, era el de los de Torah de Estados Unidos. Y de repente llegó su hijo, no sé, su hijo chiquito, y se subió a la mesa y no se agarró algo de la mesa. Y con toda calma, Rav Yaakov Kaminetsky le dijo a su hijo, por favor, bájate de la mesa, y ya, se fue. Pero estuvo un rato ahí en la mesa, y los rabaní le dijeron, jajam, te janejo todo, ¿qué es eso? ¿Cómo le dices así? Dale su merecido, se subió a la mesa, no es educación. ¿Qué es este jinuj que le das a tu hijo? Así le dijeron los rabaní a Rav Yaakov Kaminetsky. Vean qué les contestó, les dijo, miren, mitzvah de jinuj es le janejo todo le que igdal. Yo tengo que educarlo para que cuando crezca no vaya a hacer tales cosas. Entonces dice, ¿en qué son estas cosas que tengo que poner tanto énfasis? Si yo veo Haz Shalom que un niño miente, entonces esto me da miedo que en el futuro se acostumbre a mentir. Entonces aquí sí le tengo que poner mucho hincapié. Si yo veo que está faltándole el respeto a alguien, tengo que poner mucho hincapié en esto. Si yo veo que está diciendo alguna grosería, tengo que poner hincapié. Dice, pero les aseguro que mi hijo cuando crezca no se va a subir a las mesas ahí a comerse algo. Entonces en esto no hay que poner tanto hincapié. Le dices, hijo mío, bájate de la mesa y ahí acabó todo. Rav Yaakov Kaminetsky nos dice aquí en pocas palabras lo que es el jinuj. Jinuj es edúcalo cuando crezca, que cuando crezca tenga esas herramientas. Pero si hizo algo, una travesura de niños, no es para ponerle tanto hincapié, edúcalo en otras cosas que sean más significantes. Es lo que nos dice aquí. Shetea shalhevet olam elea, que la flama ascienda por sí sola. Tú dale el aceite y él solito va a salir. No es control, Rabotai, es educación, es comienzo que él se desarrolle solo. Pero Rabotai, ¿cuál es el secreto de esto? ¿Cómo yo le sé darle esas herramientas? ¿Cómo yo sé y tengo esa abtajá, esa seguridad que Gamki Yaskin lo Yasul Mimena? ¿Cómo yo sé que también cuando crezca no se va a ir, no se va a apartar del camino? ¿Cuál es el secreto de aquí? Entonces yo creo que la respuesta está en lo que dice el Gaón de Vilna sobre este pasuk, Hanoch Lanar al Pidarko. El Gaón de Vilna pregunta, ¿qué es al Pidarko? Edúcalo al niño por su camino. ¿Qué quiere decir por su camino? Al revés, si yo quiero educar a un niño es por el camino del Mejanej, por el que va a educar. Yo sé mi camino para educarlo, pero ¿qué es por su camino del niño? ¿Qué quiere decir? Al Pidarko. Dice el Gaón de Vilna, él trae una Gemara en Masejet Shabbat, Afkuv Nun Vav. Mishen Olad be Mazal Ma'adim, una persona que nació en el Mazal, en la suerte del Ma'adim, de rojo. Dice la Gemara, a las fuerzas que él va a representar algo de sangre, le va a gustar la sangre. Dice, puede ser un asesino, lo alenu y lo alejem, como puede ser también un shohet, como puede ser también un mohel. ¿Le gusta la sangre? Sí, pero la puede canalizar para otra cosa. Como puede ser un menateaj, un rofé, un cirujano.
como puede trabajar en Atzalá. Pero algo, una persona si le gusta la sangre, no quiere decir que tenga que ser asesino, sino hay que canalizarlo a qué puede ser. Dice el Gaón de Vilna, vemos aquí un yesod, que si una persona nació con gusto a sangre, no le digas que sea arquitecto, porque no va a ser arquitecto. Y si tú le enferras y le dices al niño, yo quiero que seas arquitecto, le estás nada más perjudicando, porque él no nació para eso. Tú no puedes cambiar su teba, no puedes cambiar su naturaleza del niño. Es imposible cambiar la naturaleza de alguien. Si ya nació con esa naturaleza, entonces tú encamínalo y canalízalo solamente para donde quiere ir. Porque en el caso, dice el Gaón de Vilna, que Shatama Jrijó Negativo, cuando tú lo fuerzas a que haga algo fuera de su naturaleza, dice, Achshav Ishmaleja, ahora sí te va a escuchar. Abalacharkach Yasur Mize Kiev Sharlo Leshaver Mazalo. Dice, después ya se te va a ir del camino totalmente. La persona no puede romper su naturaleza. Este es el Yesod Rabotay. Queremos saber cuál es la abtajá, cuál es la seguridad para que el niño siga bien toda su vida. ¿Qué herramientas darle? Primero tienes que conocer su potencial. ¿Qué le gusta al niño? ¿En qué se basa el niño? ¿Cuál es su anhelo del niño? ¿Qué es lo que él pretende? Y tú ya viste el niño qué es lo que le gusta. Ahora sí canalízalo y encamínalo a donde él quiere ir. Nada más que con el camino bueno y no hasbezón con el camino malo. ¿Le gusta la sangre? Enséñale shahitá, enséñale atzalá, enséñale mohel. Pero no le metas otras cosas que él no quiere. Enséñale a que sea un buen doctor, pero no le enseñes a un arquitecto porque él no es para arquitecto. Y así cualquier cosa, Rabotay. Hay niños que son hiperactivos. Y llega el moré y le dice, tienes que estar aquí sentado durante 8 horas. Le estás perjudicando, no es su manera de ser. Si no es hiperactivo, va de aquí, no puede estar quieto. Y tú a fuerza lo quieres educar que esté quieto. Entonces este niño al final o te va a faltar el respeto, o se va a ir, o se va a hacer otra cosa que no es lo que tú pretendes. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. Antes de educar, no cualquiera puede educar. No sé, hay personas que piensan que un moré es que si sabe algo de Humash, algo de Gemara, ya puede ser moré. Hazbe Shalom. Un moré primero que todo tiene que saber el potencial del niño, a qué quiere, a qué anhela, cuál es su naturaleza, y ahora sí métele todos los valores. No se trata nada más de meter yeda, como dice el diccionario, transmitirle conocimiento. Eso no es jinuj, Rabotay, transmitir conocimiento. Lo aleno que una persona piensa que el niño es como una computadora y métele yeda, y al final no va a salir nada de él. Si no entiende su cojota nefesh, y así lo puedes nada más canalizar, Rabotay. Nada más vean esta higueret que dice el Gaón de Vilna, el mismo Gaón de Vilna, que le escribe a su esposa. Le escribe así: Tadriji Otam Tamir, cuando le habla para educar a sus hijos. No sé, Canilla estaba en otra ciudad del Gaón de Vilna y le manda la carta a su esposa. Y vean que le pone: Tadriji Otam Tamir, edúcalos bien, Besifre Musar. Taki Otam, le dice, pégales, velotera jamiale, y no te apiades de ellos. Está como que muy severo el Gaón. Después dice, Tegadli Otam Badere Hayashar, Ubenahat. Tienes que ir por el camino correcto, por el camino más dulce. Betov Benahat, ki alomede no nikva badam, ki betefazri la emprutot. Y dales un dinero, dales premios. Ahorita no entiendo, el Gaón de Vilna en su carta, Higueret Agra, se contradice. Primero me dice, no te apiades, y después me dice, sé dulce con ellos, dales dinero, dales cosas buenas. Te contradices, Mapshat Gaón de Vilna. ¿Qué le quieres decir a tu esposa? Rabotay Kaniré que el Gaón vale shitato. El Gaón nos dice, como nos dijo anteriormente. No existe algo automático en el jinuj de los niños. No existe que a cada uno yo le pueda dar el mismo jinuj. Si yo tengo un hijo Rubén, Shimón y Leví, puede ser que el Shimón necesite otro tipo de jinuj, el Rubén necesite otro y Leví otro totalmente. Por eso dice el Gaón, hay veces necesitas pegarle, pero si a uno le pegas puede ser contraproducente. Y a uno le necesitas pegar. No digo pegar de Hazbe Shalom, dañarlo. Pero a uno hay que llamarle más la atención y con otro hay que conducirnos más con dulzura. Porque cada uno no es un recipiente que podemos meter el jinuj. Sino así como el fruto del árbol de los bananos y el árbol de las manzanas tiene que tener otro cuidado, igualmente son los hijos. No podemos nosotros decir el mismo jinuj para todos. Hazbe Shalom.
A este es más tierno, entonces necesito hablarle más con dulzura. El otro es más rebelde, entonces necesito hablarle más duro. Y así con cada uno, es lo que dice el Gaón. Con uno, Al-Terahami, no te apiades, pero con otro benajad, con otro hay que irle dulce, Rabotai. Una vez vi que un papá estaba así, su hijo no decía tefila, y apenas se volteó y le metió una cachetada al niño, y así ya lo puso a rezar. Me puso a pensar, esto piensa el papá que así me janejo todo, que está educando a su hijo. Ahorita él piensa que lo logró, está rezando, pero ¿qué tipo de educación es esta? Tal vez cuando no esté el papá, se va a ir a jugar. Nada más que él le hizo, lo controló unos momentos. Eso no es jinuj, Rabotai. Controlar al niño no es jinuj. Jinuj es, como vean, como dice Jacob vino, y con esto termino. Todos sabemos cuando Yosef Atzadik estaba con quién, con Potifera, estaba con la esposa de Potifar, y ya lo estaba incitando, lo estaba, dice ahí la Gemara, Tafsa es el Potifar bebigdo, lo tomó de su ropa de Yosef. Cuando Yosef Atzadik ya se estaba convenciendo, dice que se le presentó el Dmut de Ikonosh el Aviv. Se le presentó la imagen de su papá. ¿Qué quiere decir se le presentó? De repente una foto de Jacob Avinu. ¿Qué quiere decir? La foto de Jacob Avinu, Jineja Yosef, que también cuando no estés conmigo en la casa, sino cuando estés fuera, cuando estés en Mitzrayim y estés con unos misionados, aleno velo alejem, estés con pruebas que nadie las va a querer, nadie las desea. También en ese momento se pensó, Yosef Atzadik dijo, si me ve mi papá en estos momentos, ¿qué hubiera dicho? Ese es el jinuj que logró hacer Jacob Avinu. Que también cuando te desprendes de mí, también cuando estés en situaciones delicadas, también ahí acuérdate del jinuj que te di. Y por eso, ¿qué hizo Yosef? Se desprendió de Potifera, y todos conocemos el Sipur, que de ahí se fue a la cárcel, pero no hizo la verá. ¿Por qué? Porque supo mantener el jinuj que quien le dio su papá. Porque ¿cómo le dio su papá el jinuj? No manera de controlar, sino manera de atjalá, de darle el inicio y echarlo a andar. Que hitzim beyad gibor, ken bene anorim. Así como las flechas hacen su misión sola, así es la educación. Y como dijo el pasuk, de alotejat anerot shetea shalhevet olam elea, que la flama suba sola, déjala echarla a andar. Así es la educación de los hijos. Baruch Adonai leolam. Amén. Amén.